Acaba de arrancar la 38ª edición del ciclocross de Igorre. Con permiso de otras localidades, Igorre, la capital española de esta modalidad de la bicicleta, tan del otoño y del invierno, en definitiva, del mal tiempo como el tiempo desapacible, pero que también sirve para encuadrar este ciclocross de Igorre como el que hacía el pasado domingo en esa localidad vizcaína. 8 grados de temperatura a la hora de arrancar, temperatura fresca, una llovizna ligera e intermitente, y como decimos, camino de este primer minuto de competición, que va a estar en total en torno a la hora, y el pelotón que ya se estira desde ese primer instante. Acelerones en cabeza, intentando marcar territorio, como está intentando abrir hueco el cántabro Kevin Suárez, estirando muchísimo el grupo, y a su rueda yéndose ya con él al gran favorito de esta jornada, de esta competición, como es Aitor Hernández, el corredor de Ermua, de 32 años, que ha ganado todas las 8 pruebas anteriores de la Copa de España de ciclocross. Esta de Igorre es la 9ª y antepenúltima. Después de esta se disputan la de Santa Bárbara en Puente Viesgo, en Cantabria, dejando para el siguiente domingo la 10ª y última prueba, la prueba de Valencia. Y en esta antepenúltima, en la de Igorre, ese hombre que ya ha cogido la cabeza del grupo, Aitor Hernández, podría sentenciar matemáticamente esta Copa de España, que él ya ganaba la pasada temporada 2013-2014, habiendo ganado todas las 8 pruebas anteriores. Se ha ido hasta los 200 puntos, aventajando claramente al segundo, a Kevin Suárez, y también a Felipe Ors, al corredor valenciano. Aitor Hernández respondiendo a su manera de entender el ciclismo, el ciclocross, y su manera de actuar en estas competiciones, tirando fuerte desde el principio, intentando abrir un hueco que sea insalvable ya para sus rivales, para sus perseguidores, aunque todo eso haciendo un cálculo adecuado y correcto, reservando el punto de fuerza suficiente para, caso de necesitarlo, poder hacer, como ha tenido que hacerlo en más de una ocasión, un segundo ataque. Ahí está Aitor Hernández en esta primera vuelta al circuito de Igorre, un circuito que tiene una longitud de 2 kilómetros 650 metros, con un desnivel del punto más bajo al más alto de 30 metros, de asfalto muy poquito, solo 310, la inmensa mayoría es pradera, 2020 metros, y algo más de 300 los metros sobre arena, sobre esas trampas, en este caso artificiales, aunque en otros casos son naturales. Aquí en Igorre esa trampa artificial de 320 metros. El fin de semana y prácticamente toda la semana anterior había estado lloviznando, el terreno absolutamente embarrado, enfangado en varios tramos, exigiendo a los ciclistas poner pie a tierra, y además un circuito que viene trillado porque antes se han disputado aquí muchísimas pruebas que han dejado el circuito pues tal y como vemos. Aitor Hernández, que poco a poco va abriendo más hueco, el que más de cerca consigue aguantarle de momento Felipe Ors, el corredor valenciano del equipo GS Sport Valencia Terra y Mar, quedando un poquito por detrás Kevin Suárez, el cántabro, y también Javier Ruiz de Larrínaga. La anterior prueba a esta de Igorre, disputada justo el día anterior, el sábado, en Asteasu, en Guipúzcoa. La Copa de España, que consta de 10 pruebas. La primera de todas se disputó el día 5 de octubre en Oviedo. Finaliza el próximo domingo en Valencia, y de esas 10 pruebas, tan solo 3, la primera en Oviedo, la penúltima en Puente Viesgo, en Cantabria, y la última en Valencia. De las 10, solo esas 3 se disputan fuera de territorio cántabro. Aquí vemos a Javier Ruiz
de Larrínaga. Ya ha pasado por la línea de meta completando esa primera vuelta Aitor Hernández. A partir del tiempo que usan los corredores en completar esa primera vuelta, calculan los organizadores la cantidad de ellas que van a dar los ciclistas para finalizar la prueba en torno a la hora de duración, más bien dejando el cálculo un poquito cortos. Normalmente tienden a ser un poco previsores y si dudan en poner una vuelta más o menos, acostumbran a frenarse un poquito y asegurarse que la prueba acabe en torno a esa hora, pero en caso de duda un poquito antes, porque nunca se sabe la primera vuelta a qué ritmo exactamente la han hecho los corredores, aunque la primera vuelta acostumbra a ser bastante rápida, sobre todo por ese hecho de que hay muchos que son los que intentan romper el pelotón, y ya ven y de qué manera se ha roto el grupo, ese numeroso grupo en la salida. Y como ven, un indicador del tiempo que hacía más allá de esos 8 grados centígrados, que eso es común para todos, esa llovizna que llevaba a algunos a abrir el paraguas, otros simplemente a ponerse la capucha, y alguno que prefería incluso esperar a pecho descubierto esa llovizna que caía. Como ven, las condiciones absolutamente duras, no tanto como dantescas, pero exigiendo a los corredores poner pie a tierra en muchísimas ocasiones, como está haciendo el corredor de Ermua, una localidad que no está lejos, ni mucho menos de Igorre. Igorre, como decimos, está a 22 kilómetros al sureste de la capital vizcaína de Bilbao. Si hiciéramos un triángulo, diríamos que Igorre es el vértice inferior de un triángulo que formarían con Galdacao y con Amorebieta, y al este relativamente cerca es donde queda Ermua, y de allí es este corredor Aitor Hernández, como decimos, 32 años, un hombre que, como muchos de los que disputan la Copa de España de ciclocross o campeonatos de España y otras pruebas del calendario de ciclocross, han probado también o alternan la carretera con esta modalidad. Y Aitor Hernández fue profesional entre los años 2004 y 2010, centrando toda esa etapa profesional en 2 equipos, el LPR, y las 4 últimas temporadas en el equipo de su tierra, en el tristemente desaparecido Euskaltel Euskadi. Un Aitor Hernández, un buen gregario, un buen rodador, trabajando habitualmente para sus líderes, especialmente para Samuel Sánchez, y en esa modalidad en la carretera pues llegó a disputar 4 de las grandes 2 vueltas a España, en 2007 donde acabó el 81 y en 2009 finalizando el 96, las 2 vueltas que disputó las completó. Hizo un Tour de Francia, el del año 2006, aquel Tour que ganó Óscar Pereiro, y él acabó el 135, y solo disputó un Giro de Italia, el de 2007, en el que tuvo que abandonar. Y ciclocrosses en campeonatos del mundo ha disputado 1, el de 2013, camino de 2 años ya de esa cita, donde fue 23º. Ahí están juntos esos 2 hombres, dorsales 3 y 2. Kevin Suárez, el cántabro, un hombre de categoría sub-23, acompañado de Javier Ruiz de Larrínaga, el corredor vitoriano de Amézaga, dominador del ciclocross español de los últimos años, aunque le ha cogido ya el relevo en la anterior temporada y también en esta. Aitor Hernández le ha cogido el relevo, aunque en la prueba más importante del calendario español, el Campeonato de España, que este 2014 se disputó el pasado 12 de enero en Segorbe, al sur de la provincia de Castellón, en la Comunidad Valenciana. En ese Campeonato de España, Javier Ruiz de Larrínaga, el vitoriano, conseguía alzarse con su 4º título de campeón de España, igualando con Iñaki Mayora y quedando a 2, Javier Ruiz de Larrínaga a 2 triunfos de los que tienen 6, José Luis Talamillo y David Seco, nombres de esos históricos del ciclocross español.
y precisamente en ese campeonato de España que se disputó en Segorbe, donde ganaba Larrínaga, Aitor Hernández era segundo a 18 segundos y tercero otro hombre que cuando diga su nombre pues muchos también lo recordarán por haberle visto en la carretera a Quetzá Peña, un vasco, aunque estaba compitiendo con licencia de la Federación de Castilla y León en ese campeonato de España. Tino Zavalla, el cántabro, otro ex corredor de carretera, hacia cuarto, y Óscar Pujol, ese corredor catalán también de la ruta, que está buscando acomodo en los últimos años en diferentes equipos, compitiendo para un equipo turco en este 2014, fue quinto. Ahí sigue Aitor Hernández. Veíamos unas referencias anteriores respecto a esa pareja perseguidora formada por Kevin Suárez y por Javier Ruiz de Larrínaga, en torno a los 20 segundos su ventaja, sin mirar para atrás. Este hombre que cuenta sus participaciones en este 2014 en las pruebas de la Copa de España por triunfos. Ganaba en la prueba inaugural el 5 de octubre en Oviedo, se imponía después en Carranza, en Vizcaya, continuaba con Laudio en Álava, también ganaba en Musquís, en Vizcaya, en Amétzaga, en Álava, precisamente la localidad natal de Javier Ruiz de Larrínaga. Continuaba con el triunfo en Elorrio, también ganaba en Asteasu, en Guipúzcoa, una jornada antes de disputarse este ciclocross de Igorre. Octava de las 10 pruebas de la Copa de España, una Copa de España que en este 2014 ha tenido 3 pruebas más que en 2013-2014, en la anterior temporada, cuando solo eran 7 pruebas. 12 minutos ya sobre la bicicleta, Javier Ruiz de Larrínaga, acoplándose ahí en este pequeño tramo de asfalto, completando esta segunda vuelta, algo más lenta que la primera, y Larrínaga, que ya se ha deshecho de la compañía de Kevin Suárez. Aquí los vemos, Larrínaga pasando por línea de meta y abriendo ese pequeño hueco con Kevin Suárez, con el cántabro. 2 élite por delante, Aitor Hernández y Larrínaga. Por detrás, este hombre sub-23, el cántabro Kevin Suárez, y el que ha perdido algo de comba después de ese arranque tan explosivo en el principio de la prueba, Felipe Ors, el valenciano, que aquí lo vemos precisamente a Felipe Ors. Quizá haya tenido algún tipo de problema, algún tipo de avería mecánica, y es que desde luego el ciclocross es una modalidad en la que la suerte también juega un papel importante, sobre todo en forma de evitar averías, y más allá de eso también importante la seguridad que tengan los corredores a la hora de pelearse, de encarar cualquiera de las pruebas, de los circuitos. Veíamos a Jon Urteaga, el corredor del Ordizziaco, pasando por esa línea de meta con casi 2 minutos perdidos, con el hombre que es cabeza de carrera prácticamente desde el banderazo de salida, con Aitor Hernández. Aquí lo volvemos a tener, un hombre que se va a llevar de todas la Copa de España, pero además lo va a intentar hacer a lo grande, ganando todas las 10 pruebas. Ya tiene 7 en el bolsillo, puede conseguir esta octava y ya solo le quedaría, en caso de ganar hoy, por delante las 2 pruebas de Santa Bárbara en Puente Viesgo, en Cantabria, al día siguiente, y para el próximo domingo la última prueba en Valencia. 2 zonas de boxes donde poder cambiar de bicicleta en este circuito, y desde luego aquí
los auxiliares. Vemos allí cómo cambiaba de bicicleta precisamente Javier Ruiz de Larrínaga, que está recortándole. Vamos a tener competición, vamos a tener pelea, vamos a tener lucha en esta prueba de Igorre. Javier Ruiz de Larrínaga, el vitoriano, lo había avisado, el alavés, perdón, que se iba encontrando cada vez mejor, que se estaba reencontrando a sí mismo, que se había sentido mucho mejor en el último mes, estaba progresando y cada vez se sentía con más posibilidades de echarle el guante, de pelearle un triunfo a Aitor Hernández, y desde luego que esas sensaciones se están cumpliendo aquí en Igorre. Habría un hueco importante a Aitor Hernández, el de Ermua, pero Larrínaga viniendo desde atrás. Primero se ha deshecho de el cántabro Kevin Suárez y se está yendo a por Aitor Hernández. Ahí vemos las dificultades del vizcaíno para mantener el equilibrio en este circuito tan y tan revirado. El ciclocross de Igorre, que se disputa desde el año 1977. Al principio se disputaba en ese mítico circuito de San Cristóbal, pero desde el año 93, cuando pasó a formar parte Igorre de la Copa del Mundo, pasó a este otro circuito en el que se sigue disputando desde entonces, desde el año 93, a este circuito de Olavarri, un circuito en el que hay más o menos coincidencia en decir que es menos espectacular, pero quizá más accesible, más disfrutable para el público y además más céntrico. Es un circuito más urbano. Y hablábamos precisamente de que Igorre había formado parte de la Copa del Mundo de ciclocross. Lo hizo desde el año 93 hasta hace 3 años, hasta 2011. Pues desde que dejó de formar parte de la Copa del Mundo, aquí ya no vienen los mejores. Sigue siendo una gran cita del calendario, pero al no venir los mejores, esos 2 años son los que ha aprovechado Aitor Hernández para llevarse el triunfo en 2012 y en 2013. Ahí la repetición de ese momento en el que Aitor Hernández ha tenido que sacar el pie de del pedal, ha tenido que soltar la cala. Llevan los ciclistas de ciclocross el mismo tipo de zapatillas que los corredores de mountain bike, de bicicleta de montaña. No es la misma que los hombres de ruta, que los hombres de carretera. Desde luego con esas calas lo tendrían mucho peor para los tramos en los que tienen que poner pie a tierra. Pues Aitor Hernández, que lejos de dejarse atrapar e intentar cederle la cabeza de carrera unos instantes a Larrínaga, prefiere seguir manteniendo el pulso, yendo al ritmo que él cree que le interesa más o que puede también ahogar al campeón de España, título que conseguía en enero en Segorbe, en Castellón. Y el próximo campeonato de España que se va a disputar del 9 al 11 de enero en Gijón. Esa prueba que están organizando conjuntamente la Federación Asturiana de Ciclismo del Principado y la Escuela de Ciclismo de un mítico del ciclismo español, especialmente de ruta, como es Coque Uría. Un circuito, el de los Pericones, en un parque urbano ahí en Gijón. El domingo 11 de enero a las 3 de la tarde se disputará la prueba élite masculina. Aquí está Aitor Hernández, ganador en 2012 y 2013 de este ciclocross de Igorre. La lluvia que caía siempre fina, pero de manera intermitente. De nuevo hemos visto como Larrínaga cambiaba de bicicleta. Por detrás uno de los corredores doblados. A punto de este nuevo paso por la línea de meta.
Completando la tercera vuelta. 20 minutos, un tercio de prueba. Y la distancia mínima, pero sigue manteniendo el pulso, ¿eh? Aitor Hernández dispuesto a hacer que Ruiz de Larrínaga levante el pie. Y como vemos, aunque en un deporte como este pueden pasar muchas cosas, la pelea parece que va a ser cosa de ellos dos. Kevin Suárez. Con más de 40 segundos de retraso respecto a Aitor Hernández. Miraba a su derecha, intentando encontrar allí en lontananza, en una serie de eses o en esas paellas por las que van a pasar en breve Aitor Hernández y Javier Ruiz de Larrínaga, a ver si veía a esos dos corredores. Y también ahí en tierra de nadie Kevin Suárez, como vemos, teniendo muy lejos a los dos hombres cabezas de carrera, pero también muy lejos a los perseguidores. Ciclocross, esta modalidad que empezó a coger sobre todo auge a mitad del siglo XX, aunque empezara a disputarse bastante antes. De hecho, por ejemplo, el primer campeonato de España se disputó en 1929. Entonces en categoría aficionados, y lo hace en categoría élite desde hace relativamente poco, desde el año 1996. Y en ese primer año, con corredores élite profesionales, se imponía Joaquín Mújica. Como decimos, el hombre que más triunfos ha conseguido, David Seco, con 6, 5 de ellos de manera consecutiva entre 2000 y 2004. En 2005 se imponía Unai Lluís antes de que volviera a ganar David Seco en 2006. José Antonio Hermida ganaba en 2007 y 2008, un todoterreno. José Antonio Hermida, el catalán de Puigcerdá, que ha hecho sus incursiones más de una vez en el Campeonato de España de ciclocross, llevándose esos 2 títulos antes de los 3 seguidos de Ruiz de Larrínaga. En 2012 ganaba Isaac Suárez. Aitor Hernández lo hacía en 2013 y Larrínaga recuperaba el cetro en este 2014. Ya se han juntado los dos hombres cabeza de carrera. Javier Ruiz de Larrínaga, el vasco de Álava, y Aitor Hernández, también vasco de Ermua, de donde es Pedro Orrillo, y que está ahí intentando no perder la comba del ritmo que ahora marca Ruiz de Larrínaga, un hombre que es 3 años mayor que Aitor Hernández. 32 años Aitor, 35 Ruiz de Larrínaga, nacido el 2 de noviembre del 79. Momento importante de la carrera. Estamos en la 4ª vuelta y ahí ven la diferencia, ¿eh? Consiguiendo salvar ese tramo tan difícil y tan embarrado sin tener que poner pie a tierra. Ese tramo de ligero ascenso, si no me equivoco es en esa curva donde se llevó un sustito que le obligó a sacar el pie del pedal a Aitor Hernández en la vuelta anterior. Bicicletas que son básicamente equivalentes a las de carretera, con neumáticos algo más anchos, y como pueden observar, sobre todo en esos tramos de asfalto, en ese tramo de asfalto, pues también con menos presión en la rueda, y sobre todo esos pedales de bici de montaña. Doblando más corredores. 25 minutos de competición prácticamente, acercándose
al ecuador de la prueba y acercándose a un nuevo paso por la línea de meta. Si decíamos que Aitor Hernández fue profesional del 2004 al 2010, Javier Ruiz de Larrínaga también lo fue, pero solo 2 años y en el mismo equipo, aquel equipo de corta vida en el profesionalismo, pero que dejó muy buenas sensaciones, de equipo luchador, de equipo peleón, y sobre todo también dejó una retahíla de corredores que después han ido haciendo muy buenas cosas. El equipo Kaiku, aquellos que vestían de rosa, y cuántos buenos corredores pasaron por allí, entre ellos este hombre, Javier Ruiz de Larrínaga, que encontró su mejor acomodo y consiguió dar lo mejor de sí en el mundo del ciclocross. Antes en equipos amateur había corrido en el Spiuk, en el Lizarte también. En cambio, Larrínaga, por estar en ese equipo, en el Kaiku, no disputó ninguna de las grandes. Ni Giro, ni Vuelta, ni Tour. Kevin Suárez, el cántabro. Subcampeón sub-23 en 2013. Y que ha conseguido como mejor clasificación en prueba de Copa de España ser segundo en la sexta prueba en Elorrio, en Vizcaya. El vencedor se lleva 25 puntos, el segundo clasificado 20, después 16, 14, 12, 10. Ahí el enganchón de Larrínaga. Es una de esas cintas que marcan el recorrido, pero ha podido solventar más o menos rápidamente el percance para no perder la rueda de Aitor Hernández. Como decimos, aquí pasan o pueden pasar muchísimas cosas. Y da la sensación, aparte de esa cara un poco de angustia que pone siempre Aitor Hernández cuando vuelve a cambiar de bicicleta Larrínaga, la sensación de que Aitor Hernández podría estar por la labor de pegar otro tirón intentando descolgar a su paisano. Desde el punto de vista vasco, aunque uno sea vizcaíno y el otro alavés. 28 minutos, faltan 3 vueltas. Pues me parece faltar pocas, ¿eh? Yo creo que ese rótulo es incorrecto. Serían unos 21 minutos. Ahí. El enganchón en el manillar de Larrínaga, que ha obligado a poner pie a tierra a los dos. Desde luego, con este circuito los que tienen mucho trabajo son los auxiliares, que no pueden parar de limpiar bicicletas, de darle manguerazos, porque los cambios de bici son casi constantes. El que mejor equipo tenga y también mejor material puede tener mucho ganado. Sigue perdiendo terreno Kevin Suárez. Está haciendo una prueba, este ciclocross de Igorre, prácticamente en solitario desde el principio, desde la segunda vuelta, viendo cómo se les alejan los dos hombres que en buena lógica van a pelear por el triunfo, Aitor Hernández y Javier Ruiz de Larrínaga, pero también sabiendo que por detrás no le aprieta absolutamente nadie. Felipe Ors, el hombre que como Kevin Suárez es de categoría sub-23, el valenciano, ha quedado muy por detrás, igual que Íñigo Gómez, que Julen Zubero, Ismael Esteban, Joseba León. Y aquí está precisamente Felipe Ors.
el valenciano a casi 2 minutos de la cabeza de carrera. Íñigo Gómez, el corredor del BioRacer Caravanas de Erandio, ya por encima de los 2 minutos de retraso. Y más corredores acercándose a esa línea de meta, como Julen Zubero, ese dorsal 50. Y más corredores. Ismael Esteban, ese dorsal 22 de Maestre Bikes, ese es su equipo. Y volvemos con la cabeza de carrera, con Aitor Hernández, que ha vuelto a abrir hueco. Está de nuevo pegando un tirón. Está abriendo hueco Aitor Hernández, consiguiendo mantenerse sobre la bicicleta, mientras por detrás Larrínaga pateaba. Decimos Campeonato de España a disputar del 9 al 11 de enero en Gijón, y cabalgando entre los meses de enero y febrero, del 31 de enero al 1 de febrero, en esos 2 días se va a disputar el Campeonato del Mundo en Tábor, en Chequia. Y curiosamente, en ese Campeonato del Mundo no va a estar para intentar defender el título conseguido en este 2014 un hombre de la tierra, el checo Zdeněk Estibar, el corredor del Omega Pharma Quick Step esta temporada, Ethics la próxima temporada, que ha recibido la indicación de su equipo de olvidarse de momento de combinar las dos modalidades, sobre todo porque Estibar estaba arrastrando unos problemas físicos, y mejor que se recupere. Cuando veíamos ahí la caída de un corredor en la parte derecha, mejor que se recupere Estibar en lugar de poner en riesgo esa lesión disputando el Campeonato del Mundo de Ciclocross, que seguro a él tanto le apetecía disputar, además en su tierra, para intentar defender ese título conseguido en 2014. Zdeněk Estibar, que fue precisamente uno de los ganadores cuando Igorre formaba parte de la Copa del Mundo, que se impuso en este ciclocross, lo hizo en el año 2009. Un monstruo de esta modalidad como el belga Sven Nys consiguió imponerse 4 años, en 2001 y después los otros 3 de tirón, 2006, 2007, 2008. En 2010 ganó Nils Albert, el belga, y otro belga, Kevin Pauwels, fue el último en ganar aquí en Igorre, formando este ciclocross parte de la Copa del Mundo. Precisamente Kevin Pauwels, que fue el ganador de la última prueba del Mundial disputada en Milton Keynes, en Gran Bretaña. Y en esa prueba de la Copa del Mundo en Milton Keynes, Javier Ruiz de Larrínaga acabó 31º, lejos, a 4:45 de Kevin Pauwels. Y contaba Larrínaga que ahí en Milton Keynes tuvo que hacer un buen rato de la prueba con la bicicleta al hombro, y a la vez que corría con la bicicleta al hombro, peleando por conseguir meter la cadena en su sitio. El Alavés está poniendo el pie a tierra mucho más a menudo que Aitor Hernández, que ha vuelto a dar un tirón. Lo hizo al principio de la prueba, está pegándole otro hachazo deportivo a este ciclocross de Igorre. Se está yendo, y yo creo que está la prueba en ese punto en el que, sobre todo mentalmente, Javier Ruiz de Larrínaga ha de saber o pensar. Cuando veíamos ahí a Aitor Hernández haciendo una indicación
alguno de su equipo en la zona de boxes. Digo que Javier Ruiz de Larrínaga está en ese punto de la prueba en el que tiene que saber si tiene la fortaleza mental suficiente como para volver a hacer un esfuerzo que le permita intentar acercarse a Aitor Hernández, que ahora parece que es lo que más lejos está de ser realidad. Y ahí en ese tramo de asfalto es donde yo les decía que pueden apreciar perfectamente esa menor presión en los tubulares de las bicicletas de ciclocross respecto a las de carretera. 35 minutos sobre la bici. Y Javier Ruiz de Larrínaga, yo creo que está empezando a levantar el pie. Más allá de los 20 segundos, mucho ha perdido en esta vuelta. 25, redondeando la diferencia. Y salvo avería, que siempre las puede haber, Aitor Hernández parece encaminarse a sumar su octavo triunfo en otras tantas pruebas de la Copa de España, luchando además de por confirmar ese triunfo matemático en la Copa de España, por conseguir el que sería ese nuevo hito de ganar todas las pruebas. Este es Kevin Suárez, el cántabro. Bicicleta nueva, acabadita de lavar, en esa segunda zona de boxes, justito antes de encarar la zona de asfalto donde está situada la línea de meta. Son dos zonas de boxes, están relativamente cerca una de la otra, y después de pasar por la línea de meta serían muchos metros hasta llegar a la primera de esas dos. 35 minutos ya largos desde que ha empezado la prueba, y excepto unos pocos minutos siempre con este hombre, Aitor Hernández, en cabeza. Tan solo al principio, cuando Felipe Ors, el sub-23, cogió la cabeza en la primera vuelta, y después en la anterior, cuando Larrínaga atrapó a Aitor Hernández. Segundo esfuerzo de 3 seguidos en el fin de semana de la Constitución y de la Inmaculada. Fin de semana para muchos de relax, de disfrutar de fin de semana sin hacer más cosas. Para los del ciclocross, un fin de semana muy esperado, con 3 pruebas seguidas en 3 días. Primero en Asteaso, en Guipúzcoa, el día 6, precisamente el día de la Constitución. El 7 aquí en Igorre, y al día siguiente, el día 8, el día de la Inmaculada, en el circuito de Santa Bárbara, en Puente Viesgo, en Cantabria. Competidores doblados, apartándose para no entorpecer el paso de Aitor Hernández. Si la Copa de España en categoría absoluta masculina está prácticamente sentenciada, y lo va a quedar matemáticamente con este triunfo, salvo sorpresón de Aitor Hernández, las cosas en categoría élite femenina están apretadísimas, porque a falta de una única prueba, las 3 primeras están separadas por solo 3 puntos. Es líder Lucía González, del equipo Lointec, con 159 puntos, 2 más que la asturiana Aida Nuño, del equipo MMR Spiuk, con 157, y 1 por detrás de Aida Nuño está Rocío Gamonal. O sea que de las 3
la que consiga imponerse en la última prueba de la Copa de España en Valencia, se va a llevar el título. Por detrás queda cuarta Olatz Odriozola y quinta la hermana de Lucía González. Y Lucía González es líder en categoría absoluta. Su hermana Alicia es la primera en categoría sub-23. También formando parte de ese equipo Lointec con 85 puntos. Y si aquí en categoría masculina todo ha sido un monólogo de Aitor Hernández, en esa categoría femenina ha habido bastante más alternancia a la hora de llevarse los triunfos. Empezaba ganando Rocío Gamonal, después lo hacía la sub-23 Alicia González, la tercera prueba se la llevaba Aida Nuño, la cuarta era para Lucía González, Aida Nuño repetía en la quinta prueba y también en la sexta. Rocío Gamonal ganaba la séptima, la octava en Igorre se la llevaba Rocío Gamonal, que también se imponía después en Puente Viesgo, quedando todo pendiente, por tanto, para la última prueba en Valencia, en la categoría junior femenina. El triunfo ya ha sido matemáticamente para Irene Trabazo. Ya hablábamos de Aida Nuño, la que va segunda de la Copa de España en categoría élite femenina. Aida Nuño, que fue 13ª en la Copa del Mundo en Milton Keynes, donde decíamos que Javier Ruiz de la Rínaga había sido 31º. Aida Nuño fue 13ª ahí en Milton Keynes, en Gran Bretaña, a 2 minutos y medio, 2:32 exactamente, de la belga Sanne Kant. Y segunda fue ahí Katy Compton. Aida Nuño, que es la vigente campeona de España. Otras categorías ya decididas en cadete mujeres. Triunfo para Sayoa Gil. Dicen que es un deporte, el del ciclocross, que al que lo prueba engancha, a pesar de ser tan duro, tan agónico y sobre todo tan explosivo. Hay cambio de bicicleta de Aitor Hernández. Perfecta coordinación con sus auxiliares, con los miembros de su equipo. El ciclocross, esfuerzos explosivos de en torno a la hora, minuto arriba, minuto abajo de duración. Muy diferente del ciclismo de carretera, con pruebas etapas que acostumbran a estar entre las 4 o 5 horas, alguna un puntito por debajo cuando son muy cortas, y cuando nos vamos a pruebas de gran fondo, campeonatos del mundo, grandes clásicas que se van más allá de los 200 kilómetros, llegando a los 260 incluso, pues ahí nos acercamos ya a las 7 horas de competición. Como decimos, modalidades muy diferentes del ciclocross, mucho más explosivo. 43 minutos ya de prueba y ampliándose claramente la ventaja de Aitor Hernández, a punto de firmar el 8 de 8 en las pruebas de la Copa de España. Javier Ruiz de la Rínaga yendo de menos a más en esta prueba, consiguió atrapar a Aitor Hernández, tuvo ese incidente y después no ha sabido responder a ese ataque del hombre que se está alternando con el Alavés a la hora de dominar el ciclocross español en los últimos años, pero desde luego dio un golpe sobre la mesa, un golpe de autoridad en el Campeonato de España de este 2014 ahí en Segorbe, en Castellón, donde Aitor Hernández llegaba como el gran favorito, pero donde Javier Ruiz de la Rínaga conseguía imponerse, sumar su cuarto triunfo, cuando Aitor Hernández aspiraba al segundo. Intentará llegar Aitor Hernández el 11 de enero en Gijón. Y ahí sigue, pedaleando solo, sin tener la presión por detrás de nadie, y también sabiendo que tiene demasiado lejos a los dos hombres que le preceden. Hablamos de Kevin Suárez, del cántabro del BioRacer,
Un hombre que tiene todavía por delante una larguísima trayectoria. Es de categoría sub-23 y como vemos en el ciclocross se puede estar en la élite hasta bien pasados los 30, 32 años Aitor Hernández, 35 Javier Ruiz de la Rínaga, Sven Nys ya pasa también ampliamente de los 30 y sigue luchando, ganando pruebas de la Copa del Mundo. El propio Iñaki Isasi, el ex profesional de carretera del equipo de Euskaltel Euskadi, con sus 37 años, también ha disputado más de una prueba de la Copa de España. Por ejemplo, disputó las pruebas de Laudio en Álava en este año 2014 o la de Amétzaga, también ahí en Álava. Y si algo da el ciclocross es un dominio de la técnica de la bicicleta, una habilidad extra sobre los hombres que solo han hecho ruta. Felipe Ors, otro que sigue también, igual que Kevin Suárez, dos hombres de categoría sub-23, haciendo un ciclocross de Igorre casi en solitario, a 3:10 de Aitor Hernández. Muy diseminados los hombres de cabeza. Felipe Ors, que fue el que tuvo ese arranque explosivo de la prueba, intentando irse por delante en solitario o buscando poder acompañar a Aitor Hernández. Aquí viene el quinto clasificado, Íñigo Gómez, también con mucho tiempo perdido sobre el hombre que le precede, sobre Felipe Ors. Por detrás suponíamos que el que llega es Julen Zubero. Casi 4 minutos sobre Aitor Hernández. 4 minutos que vienen a equivaler más o menos al medio circuito. Este circuito de Igorre, como decimos, de 2.650 metros, con una diferencia de altura entre el punto más bajo y el más alto de 30 metros. Muy poquito asfalto, este de la línea de meta, y poquito más, 310 metros. La mayor parte sobre pradera, algo más de 2 kilómetros, y 320 metros de arena que, como todo el resto del circuito, se ha convertido prácticamente en barro. Este barrillo que se engancha y que además es muy resbaladizo. Hay que intentar estar lo más perpendicular al asfalto. Eso de tumbar lo mínimo posible. Si la ducha es reparadora después de cualquier esfuerzo físico, en el caso del ciclocross se convierte en agua bendita. Aitor Hernández, que estuvo encuadrado en diferentes estructuras, diferentes equipos, y sobre todo con la ayuda de la marca Specialized, pues ha formado su propio equipo con un único componente. Él, Javier Ruiz de la Rínaga, que buscará romper la racha de triunfos de Aitor Hernández en alguna de las dos pruebas que restan de la Copa de España, ya sea en la penúltima en Santa Bárbara, en Puente Viesgo, en Cantabria, o la del domingo 14 en el circuito de Valencia, donde a priori las condiciones han de ser absolutamente diferentes, opuestas a las de este circuito de Igorre. Aitor Hernández, camino también de su tercer triunfo seguido aquí en esta capital española del ciclocross. En 2012, el año de su primer triunfo, se imponía por delante de Goitz Murgoitio, el hombre que, a pesar de estar ahí siempre
arriba entre los mejores. No ha conseguido nunca ser campeón de España absoluto de ciclocross. Fue 2 años segundo en 2012 y 2013. Pues Murgoitio fue segundo aquí en Igorre en 2012. Y el pasado año las posiciones fueron las mismas que tenemos ahora. Aitor Hernández vencedor por delante de Javier Ruiz de Larrínaga. Y tercero fue un visitante, el eslovaco Martin Haring. Cuarto Josep Betalú, el catalán. Y quinto Tino Zavalla. 50 minutos ya de pelea. Apareciendo ahí el alavés Ruiz de Larrínaga en un punto de la carrera en el que arrecia la lluvia. Y ahí está Aitor Hernández. Entrando, ahora sí, efectivamente, faltaba una vuelta más de lo que se había indicado en aquel gráfico. Entrando en la última vuelta. Una prueba que va a quedar pues ligeramente por debajo de la hora. En torno a los 57, 58 minutos, depende del tiempo que emplee Aitor Hernández en hacer estos últimos 2 kilómetros, 650 metros del circuito. Efectivamente, sobre todo sobre fondo oscuro se observa como la lluvia está arreciando en estos últimos minutos. Entre la lluvia, el barrillo, ahí cerrando los ojos el corredor alavés de Amézaga. Ya con casi 1 minuto perdido. Y con mucho más perdido todavía Kevin Suárez, el cántabro. El hombre del BioRacer BH. El que va a sumar 16 puntos. Desde luego en una temporada muy, muy regular. Habrá sido tercero en 5 de las 8 pruebas disputadas con esta. Fue tercero en la primera, en Oviedo, tercero en Carranza, en Vizcaya, también tercero en Laudio, en Álava, cuarto en Musquís, en Vizcaya, de nuevo tercero en Amézaga, segundo, su mejor clasificación en Elorrio, de nuevo tercero en Asteasu, plaza que va a repetir aquí. 3 veces segundo Felipe Ors, el que va por detrás de él, y otras 3 veces segundo Javier Ruiz de Larrínaga, 4 con esta. El único ciclocross de esta temporada en la que Ruiz de Larrínaga no puntuó fue en el de ayer en Asteasu, cuando quedó fuera de la pelea con un enganchón, con una cinta del circuito, como le ha pasado hoy, pero aquel con más consecuencias de no poder sumar ningún punto. Cambio de bicicleta para Felipe Ors, el valenciano sub-23, y Aitor Hernández acercándose poco a poco a la línea de meta. Este es uno de los pequeñísimos tramos de asfalto. La distancia que se va a quedar en 27 kilómetros. Y la velocidad, supongo que es donde van a poder apreciar la calidad del esfuerzo y la categoría de estos corredores. La velocidad media está por encima de los 27 kilómetros por hora. 27 kilómetros por hora en un circuito como este de Igorre. Eso es ir muy rápido, muy rápido.
¡Buah! ¡Qué habilidad! Para no tener que poner pie a tierra, para buscar la zona más estable o más dura por la que transitar sobre la bicicleta y para no darse un trompazo contra uno de los palos que jalonan el recorrido. Aitor Hernández, virtual ganador de la Copa de España, virtual vencedor de este ciclocross de Igorre y que va a mantener vivo ese sueño de intentar ganar todas las 10 pruebas del calendario, que en este 2014 ha constado de 3 más que en 2013, y eso siempre es una buena señal de la salud y la vitalidad del ciclocross, esta modalidad del otoño y del invierno relacionada con el mal tiempo y que sobre todo donde con mayor diferencia tiene su gran cuna y su gran vivero en el País Vasco. En este circuito urbano de Olavarri, en Igorre, como decimos, localidad vizcaína, a 22 kilómetros al sureste de Bilbao, aproximadamente de unos 4.000 habitantes, y este es el circuito en el que se está disputando el ciclocross desde hace muchos años ya, desde el año 93. Los anteriores, los primeros del 77, cuando se empezó a disputar, hasta el 93 se disputó en el circuito de San Cristóbal, por su calidad y por haber quedado atrás y por ser el primero, convertido casi en mítico ese circuito de San Cristóbal. Cada vez más cerca de la línea de meta, Aitor Hernández. En un circuito cada vez peor, yo creo que cada vez pone menos pie a tierra. Ahora no tenía más remedio ya. Ahí era imposible progresar con su Specialized, a la que vuelve a subirse. Y le queda ya muy poquito, unos 2 minutos aproximadamente, para cruzar la línea de meta. Aitor Hernández, el vizcaíno de Ermua. Escupiendo ese barrillo que se le queda en los labios. Como ven, en el ciclocross las gafas, a diferencia de la ruta de la carretera, no tienen sentido, y menos en jornadas como esta. Veíamos ahí en esa zona de boxes como las mangueras no paran de escupir agua para limpiar bicicletas. Mucho trabajo el que han tenido aquí los auxiliares para atender a unos ciclistas que cambiaban de bici en cada vuelta, e incluso algunos 2 veces, entre los que más ha menudeado esos cambios Ruiz de Larrinaga. Saludando ya a Aitor Hernández, a los aficionados que le aplauden, y no sabemos si también algún conocido, entrando en estos metros finales, tramos de asfalto, cambiando coronas, subiéndolas, desarrollo más suave para entrar tranquilamente y disfrutar del momento. Aitor Hernández, vencedor de este ciclocross de Igorre, 8ª prueba de la Copa de España. Otros tantos triunfos de Aitor Hernández, 2 pruebas por delante, buscando redondear el pleno de triunfos, algo que sería absolutamente histórico. Y este hombre, Javier Ruiz de Larrinaga, el alavés de Amézaga, demostrando que está yendo de menos a más y que mañana en la prueba de Puente Viesgo, en ese circuito cántabro de Santa Bárbara, intentará volver a plantarle cara a Aitor Hernández y, por qué no, quitarle ese triunfo, pegando ahí esos tirones al maillot, el corredor del MMR Spiuk, para que se suelte el barro y salga lo más limpia posible la publicidad en la fotografía al final, perdiendo esos 54 segundos aproximadamente
53-54 respecto a Aitor Hernández. Y en este ciclocross que ha hecho prácticamente entero en solitario, el cántabro Kevin Suárez, que se va a hacer con la tercera plaza. Kevin Suárez, que seguro tiene muchas esperanzas puestas en la prueba de mañana en su tierra, en Puente Viesgo, en Cantabria, esa localidad que ha acogido, especialmente en el pasado, tantas veces concentraciones en ese balneario de la selección española de fútbol. Ahora ya, desde que tiene la ciudad del fútbol en Las Rozas, ya no menudea tanto ese balneario de Puente Viesgo donde se concentraba tanto en el pasado. Camino de los 2 minutos ya desde que haya entrado vencedor Aitor Hernández, y Kevin Suárez dirigiéndose hacia ese punto para completar el podio de esta octava prueba de la Copa de España, que acabará el próximo domingo 14 de diciembre con la disputa de la prueba de Valencia, donde la gran duda por resolver será saber quién se proclama campeona de España en la prueba élite, en la modalidad élite femenina, con 3 corredoras: Lucía González, líder, Aida Nuño a 2 puntos y Rocío Gamonal otro por detrás. Entre ellas 3 va a estar el triunfo en la Copa de España después de 10 pruebas. Ya se han completado 8, 2 por delante, y entrando Kevin Suárez, que seguro que se quedará con unas sensaciones extrañas, curiosas, después de esta prueba en la que no ha podido estar peleando por el triunfo. Nadie le ha agobiado por detrás, entrando ahí a casi 3 minutos del vencedor, los auxiliares que les indican hacia dónde tienen que dirigirse. Y aquí va a llegar en cuarta posición el otro sub-23, igual que Kevin Suárez. Hablamos del valenciano Felipe Ors, que ha hecho una apuesta valiente al arrancar este ciclocross de Igorre, tirando fuerte en esa primera vuelta, siendo él, junto con Aitor Hernández, el que más estirara el grupo e hiciera la primera selección. Pero después el valenciano, muy joven, oíamos ese grito de ánimo: vamos Felipe. Pues Felipe Ors, otro de los nombres a tener en cuenta los próximos años, llegando a casi 4 minutos de Aitor Hernández. Y por detrás Íñigo Gómez, Julen Zubero, Ismael Esteban, Joseba León, John Gómez. Y ahí peleando en torno a la posición 15 aproximadamente, Iñaki Isasi. Aquí están peleando precisamente por esa quinta plaza Íñigo Gómez, el dorsal 10, y Julen Zubero, el 50, al sprint, sí señor. Sprint que va a ser para Íñigo Gómez. Abandonó la lucha, se sentó Julen Zubero. Quinta plaza para Íñigo Gómez, a 4:24 de Aitor Hernández, y un poquito por detrás Julen Zubero. Llegando aquí Ismael Esteban, de Maestre Bikes. Estas posiciones un poco más juntas, pero solo ha habido pelea por esa quinta plaza entre Íñigo Gómez, que finalmente ha entrado por delante de Julen Zubero. Aquí llega Ismael Esteban a 4:46. No se ve nadie al fondo. El próximo en entrar debería ser Joseba León, después John Gómez, y esas 10 primeras posiciones las completaría Jon Ander Insausti. Un día fresco, 8 grados a la hora de arrancar la prueba, en esta matinal absolutamente cubierta, desapacible, con lluvia fina pero intermitente en Igorre, que ha visto el 8º triunfo seguido en otras tantas pruebas de la Copa de España para Aitor Hernández, que después de un arranque, como es habitual en el explosivo, cuando vemos llegando aquí a Joseba León, digo, después de un arranque explosivo, ha hecho una primera selección, se ha ido en solitario, viniendo muy bien desde atrás. Le ha atrapado Javier Ruiz de Larrínaga, pero entre un enganchón con una cinta y el ataque de Aitor Hernández, ha visto como Larrínaga como tenía que abandonar la pelea por el triunfo, que volverá a probar
este lunes en Puente Viesgo, en Cantabria. Llegando aquí Jonander Insausti. Jon Gómez y Jonander Insausti completando de esta manera esas 10 primeras plazas entre el primero y el décimo. 6 minutos 18 segundos. Llegando aquí Asier Arregui. Y todo esto, toda esta retahíla de corredores, después de Asier Arregui va a llegar Agustín Navarro, el dorsal 6, todos muy lejos del gran vencedor, del gran dominador, Aitor Hernández, con el triunfo, con los 25 puntos que ha sumado aquí en Igorre. Ya campeón de la Copa de España, su próxima gran cita el día 11 de enero en el Campeonato de España en Gijón, donde va a intentar luchar por llevarse su segundo título de campeón de España y devolverle la afrenta a un Javier Ruiz de la Reina que le ganaba en Segorbe en el Campeonato de España de este 2014. Poquitas cosas ya por discernir en la Copa de España que se ha llevado Aitor Hernández, y la única pelea va a ser entre Kevin Suárez, Felipe Ors y Javier Ruiz de la Rínaga por acabar de completar esas otras 2 plazas de podio. Cuando vemos aquí algunas de las mejores imágenes, algunos de los sustitos, pero sobre todo de la exhibición de Aitor Hernández, el vizcaíno de Ermua, que con esta ha ganado todas las 8 pruebas de la Copa de España y se ha proclamado ya matemáticamente campeón. Su próximo gran reto, su gran objetivo, conseguir ganar todas las 10 pruebas. Seguramente el gran rival en las próximas citas, Javier Ruiz de la Rínaga. Hoy la ha puesto en aprietos a mitad de prueba. Finalmente ha tenido que levantar el pie. Triunfo para Aitor Hernández, campeón de la Copa de España. Próximo día 11 de enero en Gijón, el Campeonato de España, con estos 2 hombres a priori como los grandes favoritos, sin descartar a los sub-23, Kevin Suárez y Felipe Ors. Eso ha sido todo. Gracias, saludos y hasta una próxima cita con el ciclismo y con el ciclocross aquí en Teledeporte. Adiós.